¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Dos en la Ciudad a través del Instagram Live de The Clinic, en donde conversamos con habitantes del mundo de la cultura y de las artes que se han destacado en sus ámbitos de competencia. Hoy hablamos con, bueno, esta es una conversación que yo quería tener hace mucho, mucho tiempo, a pesar de que la he tenido muchas veces, ha pasado un lapso sin conversar con él. Él es diseñador gráfico, ilustrador, viñetista, un tipo con una capacidad de observación realmente sorprendente. Ya lo van a ir viendo a lo largo de este diálogo. Muy bienvenido a Dos en la Ciudad, querido Alberto Montt, ¿cómo estás? Feliz, feliz. Es rico estar aquí conversando contigo después de tantos años. Sí, ¿no? Ha pasado un montón ha pasado un montón de tiempo, mucha agua bajo el puente en las vidas de ambos. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es la tuya, ¿no? ¿En qué lugar del mundo te encuentro en tu itinerante vida? Hoy estoy instalado en un pueblo que se llama, pueblo ciudad, que se llama Angoulême, que Ya. queda al sur de París, cerca de Burdeos, a unas 2 horas de París en tren, que es la meca de la ilustración en Europa, sin duda, y muy probablemente en el mundo, donde una vez al año se hace un festival, un gran festival de ilustración, Ah, que es organizado por la Asociación de Dibujantes de Francia. ya. Y esta asociación tiene en esta ciudad una sede muy, muy especial en donde hacen residencias artísticas, ¿no? Ajá. Entonces, todo el tiempo invitando a gente que está empezando, gente que ya es un poco más consolidada, a hacer estas residencias, te entregan un lugar donde vivir, donde trabajar por un tiempo determinado. Perfecto. Y tú llegaste en esa A mí condición como residente y te sí, me quedaste. invitaron a pasar un año y me quedé. Es Y difícil librarse de mí, Iván. no, sí, estoy pensando en la gente de Angoulême que te tiene que ver a diario. Me lo imagino, sin conocer el lugar, me lo imagino como una suerte de ciudadela medieval, con calles adoquinadas, cafés con croissant y baguette recién hecho, y te imagino a ti sentado en una mesa, como en una terraza, con tu blog de dibujo, de notas, mirando a la gente pasar. ¿Es así tu vida ahí? Sí, con excepción de ver a la gente pasar y sentarme con el blog en un lugar donde haya cafés y panes. O sea, no, no es así, básicamente. Perfecto, Eh, entonces, no, no es así. Pero porque yo soy muy ermitaño, entonces a mí no me viene esta cosa de la sociabilización. De hecho, uno de los grandes problemas que tuve durante mi estadía fue que se esperaba de mí que tuviese vida social con otros dibujantes y otros congéneres y ya, personas en ya. general. Y no, no lo logré. O sea, fui 2 veces y vi que había dibujantes y dije, no, este no es mi mundo. Entonces nunca más volví. Y estuve un año dibujando en casa, básicamente. O sea, perfectamente pude haber estado en Chile, salvando la diferencia de que obviamente el tema de los croissants y los baguettes es una maravilla. O sea, Claro. la ciudad es una maravilla. Es un pueblo fantástico, montañita, castillo, muralla, calles en donde no pasa ni un Mini Cooper. Entonces es un mundo totalmente distinto, súper calmo, camino a todos lados. Tengo 2 hijas y una de ellas, que ya tiene 13 años, camina al colegio sola, cosa que en Santiago yo no lo habría pensado nunca. Claro. Y la otra está feliz, ya son 2 francesas, yo no hablo el idioma por un tema de obstinación más que nada. Me niego a hablar un idioma que no tenga palabra para decir 80. Te Pero no has intentado siquiera, o, pero tienes que comprar el pan y la leche, qué sé yo. sí, Eso, puedo comprar pan y leche, o sea, y huevos. perfecto. Y Cuando ahí ya ya tengo que se pedir acaba tu carne repertorio. cuando tengo que pedir carne simplemente señalo. ¡Ah! Perfecto, como el monstruo de los Goonies, digamos, una cosa así. Exactamente. Tú eres el monstruo de los Choc, Choc, eso sí se llamaba, se había olvidado el Sí, nombre. bueno, de hecho, Liniers siempre dice que yo soy su Chuck, entonces supongo que algo de verdad debe haber ahí. Qué bueno, ya vamos a hablar de No, su Chuck, Liniers no, espérate, ¿cómo se y llama? de esa relación. Espérate, tiene otro nombre, pero bueno, Chuck es el niño, el gordito, pero bueno, da lo mismo. Ah, tienes razón, sí, 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 Choque es el gordito, claro. Bueno, pero da lo mismo, funciona igual. Sí. Oye, y de alguna manera el estar viviendo ahí, agotar, digamos, el tema es aquí donde vivo, ¿te mantiene más en contacto como con los grandes mercados de la ilustración? O sea, ¿tiene algo de estratégico también
vivir ahí, además de que te guste el lugar y que es como bucólico pastoril y todo eso que tú describes? Sí, es bucólico pastoril por sobre todo, y eso, lo que hace es, inspiración pura. Lo de los mercados es terreno fangoso, porque no sé a estas alturas de mi vida si hay realmente un gran mercado o una meca para la ilustración en términos comerciales. Ajá, O sea, yo creo que si llegas a pegarla en Estados Unidos, eres un monstruo por un tema de tamaño de mercado. Francia es uno de los mercados más amplios. Sin embargo, no es, o sea, sin lugar a dudas, en Europa es el más grande, en especial si lo comparas con Alemania o España o Inglaterra, ajá. pero tampoco es la panacea. O sea, no es que si acá triunfas, te olvidaste del mundo y te van a sonreír Macron y sus compinches. O sea, no. Sigue siendo un mercado, sigue siendo un mundo de nicho. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta puntual, sí me ayuda a estar en un mercado que es más saludable que el latinoamericano, Ajá. pero yo creo que esa no es exactamente la razón por la que estoy acá. O sea, nunca me senté y dije, ¿sabes qué? Voy a estar aquí porque quiero abrir un mercado. Em, Vine a estar aquí porque quería cambiar de vida también, pero con todo lo que ello conlleva, ¿no? La melancolía y la nostalgia y además la sorpresa y la adrenalina, pero el tema de la ilustración, para mí, habiendo nacido yo en redes sociales, para mí es un poco lo mismo si estoy aquí en Dubái, en Bolivia o en... Ujú, Fantástico. Vamos a entrar en ese tema que tiene que ver con los arraigos, ¿no? Con el ser de o pertenecer a. Eh, Aquí, cuando uno lee tu biografía, digamos, en todos los lugares se te califica o se te define como chileno ecuatoriano o ecuatoriano chileno. No sé, uno tiene ujú, igual su línea de identidad y podemos conversar de eso, ¿no? ¿Qué está antes y si hay algo antes, uno o el otro y por qué? Pero quiero ir al pasado, pues siempre dicen que los primeros 5 años de vida en un niño o en una niña son fundamentales como para su formación, ¿no? Y para su historia, ujú. para la forma en la que se paran en el mundo, ¿no? ¿Dónde y cómo fue tu infancia, Alberto? Ya vamos a contar una anécdota que con un amigo con el que hacíamos radio te invitábamos siempre como extranjero a hablar sobre ciertas costumbres chilenas, ¿no? Que es una gran estupidez, pero que finalmente no es tan estupidez, porque tengo la impresión que tú siempre has pensado global, vivido global, hablas global. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? Ujú. ¿De dónde soy? Eh, Igual es más fácil el de dónde soy que para dónde voy hoy en día, pero yo nací en Ecuador, porque mi vieja es ecuatoriana, y mi primera infancia, que yo creo que fue la que más me marcó, tal vez romantizada, puede ser, pero es en una zona de Ecuador que es el bosque subtropical húmedo, que es el bosque nublado. Y, y eso me hizo criarme en un ambiente que es muy poco probable, digamos, porque es un espacio muy pequeñito en el mundo, no es algo como uno dice, me crié en una gran ciudad o me crié en un campo con Claro, vacas, que claro. también porque mi viejo es campesino. Ah, Pero esta nostalgia y esta memoria que me viene cuando estoy en Ecuador, estoy en Colombia o estoy en alguna parte en Costa Rica, que hay un olor entre que es muerte al final, ¿no? Es esa materia en descomposición, más lluvia, claro. más calor. Eso a mí me vuelve loco, me vuelve loco. Ajá. O Y sea, es es un lugar que podría estar en muchos lugares, ¿no? O está solamente en puede muchos estar ahí. en muchos lugares, pero específicamente este lugar, que es bosque subtropical húmedo, nublado, solamente está en Ecuador, en una parte pequeña en Colombia que se llama el Chocó, y en Costa Rica, en un espacio diminuto. O sea, eso es realmente. Luego, claro, luego cada vez que llueve, si estoy en Santiago, estoy eh, el efecto odorífero de la lluvia me vuelve loco. No así Ajá. la lluvia, Ah, odio la mira. lluvia, pero lo que sucede después es alucinante. O sea, Eh, fuiste un niño que se crió de alguna manera como corriendo colino abajo, tipo Heidi, Pedro y toda esa mi gente, viejo como persiguiendo vacas y cabras.
Sí, el abuelo de Heidi era bastante más, simpático que mi padre. Ya, ya. Pero más que simpático, era menos hosco. Mi padre es un campesino de tomo y lomo, Ajá. con todo lo que trae consigo eso. Entonces, yo sí me crié, y esta es anécdota, no es metáfora. Yo sí me crié cazando serpientes que se comían los chanchos que mi viejo criaba. ¿Qué? Sí, eso es verdad. O sea, O salíamos sea, a estamos matar. hablando de serpientes de un calibre, no sé, Ah, no, pitones, claro, o sea, no sé, anacondas. boa, supongo. Claro. Porque vivíamos en la selva. O sea, en el río donde vivíamos, yo iba y me bañaba con mi madre vigilando, pero cocodrilos había. A ver, no había cocodrilos endémicos, Ah, sino que en algún punto hubo una granja de cocodrilos en Ecuador y se ya. escaparon No, en una lluvia. no, no. Y adelante. Sí, porque Ecuador. Son cosas que pasan en Latinoamérica. Entonces, claro, esa es mi infancia. O sea, mi infancia es de río y un poco, y muy precaria también. Un poco por eso también ahora la precariedad también me descoloca, porque es cuando la gente, cuando llegué a vivir a Chile, por ejemplo, y la gente decía, no, no, si nos vamos de camping, me encanta el camping. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué precarizar tu vida? Tienes agua caliente acá, no jodas, ¿por qué ¿A estás qué te dejando vas a ir todo a de lado? sufrir? Yo pasé 15 años de mi vida tratando de huir de eso y tú estás queriendo meterte a sufrir, bañarte en agua fría en el lago Claro. Puelo. Estás loco. Y espérate, ¿y esa llegada a Chile? ¿Cómo fue? ¿Y por qué se dio? O sea, tú te fuiste, no sé, de 15 años, decías, ¿no? Más o menos, aprox. Sí, Llegaste claro, a fue, Chile. fue, fue ida y vuelta. Fue a los 5 años a Chile, me fui a vivir a un pueblito que se llama Camarico, cerca de San Fernando. ¿Ya? Luego, como a los 8 años, volví a Ecuador y estuve ahí como hasta los X. Volví un rato a Chile, volví a irme, pero me establecí en Chile a los 26. Ah, ya, Ya ya, cuando ya, vi grande. que ya era grande. Pero siempre me pasó que tuve esa sensación de no ser ni de aquí ni de allá. En Ecuador me pasaba mucho. Ajá. No me sentía completamente de ahí. Y en Chile, o sea, en Chile había programas de radio a los que me invitaban a comentar como extranjero. Entonces eso es complejo. Pero al mismo tiempo, como mi viejo es chileno, Sí. yo crecí también con esa chilenidad, a la fuerza un poco, ¿no? O sea, yo recuerdo en Ecuador, cada vez que salíamos a comer, ponte tú con mi papá, íbamos a comer hamburguesas. Ecuador es un país que mira mucho hacia Estados Unidos, Ajá, como la gran parte de Latinoamérica. claro. Y las hamburguesas eran súper importantes, qué sé yo. Entonces íbamos a comer hamburguesas y mi papá cada vez que comía una de estas, como que la tiraba con desprecio y decía cosas como, nada como la fuente alemana. Entonces yo, un ecuatorianito que Claro. creció pensando que la fuente alemana era lo máximo en la vida. Y después fui a la fuente alemana y me di cuenta de que sí, no, sí, De que sí es lo máximo en la vida. sí es lo máximo en la vida. No, pero también un poco como por esa nostalgia heredada. Tengo mucha nostalgia heredada de mi padre, Ujú. de de un Chile que ya no existe. O sea, el problema, y esto lo vas a saber tú en un par de años, es que uno cuando se va del país, uno se convierte en una máquina del tiempo. O sea, tú te fuiste de un país y cuando vuelves, tu país ya no existe. Las palabras cambiaron, los modos cambiaron, las calles ya no son, los edificios aparecieron y todo eso va modificando, la ciudad va modificando a su gente, va modificando a los amigos. Entonces, siempre hay algo al volver que es un poco nunca cambia, pero hay otras cosas muy sutiles que uno diría no importan y Claro. que te van golpeando en la cara. O sea, ya mi Ecuador no existe. Muy probablemente mi Chile tampoco. O sea, entonces es como, es un poco abrazar la idea de que tú nunca vas a ser de ningún lado, porque de cada lado donde eres va a cambiar al rato y tú no cambias con él. Y eso es Sí, complejo y sí. es hermoso al mismo tiempo. Mm. Oye, Alberto, quiero, pues, ya vamos a seguir hablando de lugares a propósito de tu trabajo, ¿no? Pero quiero entrar de lleno en eso y uno en ese afán, así como medio de coleccionista, de andar buscando como hitos, ¿no? O momentos relevantes en la historia de una persona. Yo tiendo a instalar tu explosión como ilustrador, o
viñetista, digamos, en tu quehacer. A propósito de las dosis diarias, ¿no? Creo que eso fue un cañón y te dio una amplificación a nivel continental muy importante de la que gozas hoy y de la que también vamos a hablar a propósito de tus libros, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de las dosis diarias? ¿Hubo una reflexión detrás de eso como decir, ya, yo voy a empezar ahora cada 1 o 2 días a hacer una viñeta que tenga una historia contenida entre texto e ilustración y eso se va a convertir como en mi plataforma y de ahí voy a explotar? ¿Tuvo como ese rigor o empezó a pasar simplemente y te pasó por encima a ti mismo? Fue algo Em, yo, en principio, trabajaba como ilustrador y estaba bastante bien, o sea, estaba relativamente bien ubicado en una época en que donde todavía había la ilustración, o sea, donde todavía podías instalar la ilustración en los medios tradicionales, como Claro, revistas, periódicos y tal. Entonces, tenía un relativo sueldo, que me permitía pagar cuentas a fin de mes y tal. claro. Y al poco tiempo comencé a ilustrar para, editoriales, libros de otra gente, Ajá, y llega un punto en donde te aburres, hagas lo que hagas, te aburres. Y me aburrí de las ideas del resto, como de ser la herramienta de transmisión de ideas de los otros. ajá. Y Porque yo ya tenías las propias, ¿no? no todavía, Ah, o sea, yo no lo sabía, por lo menos, claro, porque de una u otra forma uno no sabe que tiene ideas propias hasta que trata de ponerlas en algún lugar. claro. Yo muchas veces es una sorpresa. Y, yo en algún punto vivía con 2 personas y que me conocían bastante bien, y les dije: ¿Saben qué? Me aburrí de esto, yo quiero hacer humor gráfico". Y la respuesta fue, o sea, si a alguien conocemos que no tiene sentido del humor, es a ti. Esa fue la respuesta de ambos. Y dije: "Okey, Bien. entonces, suficiente", quedó ahí. ¿Ya? Y, y al cabo de un tiempo esas 2 personas desaparecieron, Ajá, yo comencé a vivir solo, qué sé yo, y un día dije: "¿Sabes qué? Voy a hacer esto para mí mismo". Y, comencé a dibujar unas viñetas y las comencé a enviar a 2 o 3 amigos, entre esos Francisco Lea, que es uno de los grandes ilustradores chilenos y latinoamericanos. claro. Y, la respuesta que yo tenía era: "Ah, ja, o qué extraño", o lo que sea, cualquier cosa. ¿Ya? Y mi pareja de ese momento, Ángeles, a quien conoces, Sí, claro. eh, me dijo: "¿Sabes qué? ¿Que no le pones un nombre y haces un blog?". Y yo dije: ¿Cómo un nombre?". Me dijo: "Bueno, estás haciéndolo todos los días, ponle dosis diarias", fue idea de él. Mira, Dije Le dije: "¿Pero dosis diarias?". Me dijo: "Sí, ponle, por último después le cambias". Y típico claro, como cambias a una casa y claro, pones claro. papel higiénico en la pared y dices: "Lo cambio algún día", y después, Claro. años después, sí hay. O cuando uno está inventando algo, dice ya este es el nombre de trabajo, digamos. Ahí ya le ponemos un nombre más de fantasía y que pegue. Exacto, exactamente. Trabajemos con esto mientras tanto. Y de ahí comencé a trabajar todos los días y comencé a subir estas viñetas solo por el placer de hacerlo. Y de repente comenzó a llegar a gente y ya no eran solo Francisco y estos 2 otros amigos, eran 17 personas que venían Claro, todos los días a ver esto. claro. Y después 20 y como al cabo de 6 meses, un día llego a casa y, prendo el computador y decía: "500 personas visitaron esta viñeta". Wow. Y yo te juro, Iván, que pensé que no iba a poder salir a la calle. O sea, Soy Michael Jackson, una soy cosa. famoso. O sea, de ahora en adelante alguien va a tener que pagar las cuentas por mí, porque hay 500 personas en el mundo. Claro, Bueno, y de ahí, claro, se amplificó, cambiaron las redes, dejó de existir el blog, empezó a estar Instagram, Facebook, y, y nada, el resto ha sido solamente, pero en ningún caso, para mí, en ningún caso y en ningún punto ha sido, yo voy a hacer esto para conectar con personas o para mostrar mi trabajo, que sí, que obviamente si uno lo pone en redes bueno, es claro. para mostrar, pero esa no fue mi primera intención. O sea, eso fue resultado de una conversación del momento y con respecto a cómo facilitar la visita de mis amigos a este espacio. Em, pero en general, y siento que hasta ahora, eh, de lo que yo hablo o lo que yo hago en las viñetas, lo hago para mí. Y claro, hay veces en que digo: "Ah, esta la va a romper",
o esta está buenísima, Claro, quiero ver. Generalmente son las que no la rompen y las que no están buenísimas. que Ya, no pasa nada. no pasa nada. Pero no, o sea, siento que mucha de la gente que me ha seguido a lo largo de mi carrera, em, espera que yo haga lo que hago porque lo quiero hacer y no porque estoy queriendo llegar, ¿me explico? Sí, Entonces, claro. de una u otra forma también sentiría que estoy traicionando a esa gente que me sigue porque no me importa que me sigan, ¿me explico? Sí, claro, por supuesto. Oye, Alberto, ¿y el trabajo de las dosis diarias era efectivamente diario? O sea, ¿era tú levantarte en la mañana y pensar, ok, ¿qué viñeta hago hoy? ¿O ibas juntando y la ibas lanzando así? Porque si es un ejercicio diario, es un pie forzado, ¿no? En que te dispones mente y alma, digamos, a crear un concepto viñetístico diario, digamos. ¿Cómo era el trabajo? Para mí, era no era trabajo. O sea, cuando tú te dispones a hacer algo cotidianamente y lo haces con ganas, ni se siente. O sea, yo no recuerdo los 5 primeros años, que fueron los años en donde era efectivamente diario, Claro. yo no recuerdo alguna vez haber dicho: "Uy, no, me tengo que levantar y tengo que Hoy tengo que hacer tener una idea". esto. Claro. Tener una idea, no se me va a ocurrir nada, porque generalmente había una lista de 25 ideas que tenía que ir haciendo, y cuando ya iban las 10 ya habían 15 más. Entonces, desde esa perspectiva no pasaba nada, pero a mí me hizo un poco un cortocircuito una noche de un 31 de diciembre, que estábamos en una reunión familiar en la playa y tal, ¿Ya? y a las 12 de la noche yo estaba desesperado porque quería dar el abrazo a la gente alrededor y Claro, largarme del pueblo, que era, Papudo, ponte tú, claro, ya. a un cybercafé a poder subir la viñeta del día siguiente. Ok, Entonces, ya. cuando hice eso y estaba en el auto y llegué y me estacioné y puse el pendrive, dije: "Oh, no, 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 esto no está bueno, No, no, no. no está bueno". O sea, porque dejé de disfrutar el proceso. Dejé de disfrutar el proceso y estoy por el fin, y ahí ya se acabaron las dosis diarias. Le cambié el título, dosis diarias si me da la gana o alguna cosa así. Dosis Pero diaria y si es que yo lo quiero, claro, tal claro, cual. cuando quiera. Pero sí, sin lugar a dudas, ese fue el gran impulso. Bueno, eso, el año 2006, ¿no? Estamos yendo súper atrás. Bueno, después vinieron muchos, muchos libros. Te quiero preguntar por ese proceso que ya tiene que ver con crear una obra, un concepto más cerrado, con más carne, digamos, que una sola viñeta donde hay que tener coherencia y un montón de cosas. Han sido, no sé, cerca de 20 libros, un poco más, creo yo. Ya a estas Sí, alturas vamos a hablar del último que tuve la suerte de presenciar en su lanzamiento acá en Ciudad de México. Eh, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo es el trabajo de los libros? Porque uno se imagina que el ilustrador es una suerte de garabatero, digamos, que anda haciendo dibujos y poniéndole texto durante todo el día, ¿no? Y uno no se imagina como se imagina a un escritor que planifica un libro, empieza un libro y termina el libro y no hace nada más que eso. Son muy pocos los que están escribiendo dos o tres cosas al mismo tiempo, muy pocos. ¿Cómo es tu trabajo? Tú vas escribiendo y vas diciendo, ya, esto para acá. Este dibujo que se me ocurrió lo voy a guardar y puede que en un tiempo más se me ocurra un libro para eso. O empiezas algo y terminas algo. ¿Cómo es el trabajo creativo desde ese punto de vista? sí, hay muchas cosas en el horno, pero es que yo soy muy diferente a la mayoría de ilustradores, porque la verdad es que a mí la ilustración no me importa tanto. O sea, yo no soy una persona que está todo el día garabateando, que hace bocetos. ¿Ya? Em, soy más bien de tener un concepto y terminarlo. O sea, como de tener un concepto, una idea, después no hacer nada durante 2 años, y un mes antes del deadline ya lo tengo absolutamente cocinado, Perfecto. y me siento a hacerlo. El O sea, libro de México vives fue como en ese vértigo, digamos. sí, para mí esa ansiedad final es un motor alucinante. Y esto me pasa cuando hago un libro, un proyecto, y me pasa cuando tengo que pitchar una idea, o me pasa cuando tengo que solucionar un problema. Generalmente son cosas que salen en la misma reunión. Ajá.
Entonces, como que estoy acostumbrado a que mi cerebro funcione bajo presión y en general no me gusta trabajar tanto manualmente, me gusta trabajar más intelectualmente. Entonces estoy todo el tiempo maquinando y eso termina convirtiéndose en un proyecto terminado al momento de sentarme o casi terminado. Luego siempre es alucinante tener a alguien con quien como pimponearlo. O sea, Claro. mi pareja actual, Nina, es perfecta porque como que de una u otra forma compartimos mucho del sentido del humor y la capacidad de observación. Entonces, por ejemplo, en el libro de México, siendo ella también muy amante de México, fue un Ajá. proceso en el que su presencia es súper espina dorsal porque me ha permitido hacer algo que en general yo no hacía, que es pimponear ideas. Claro, y ella te permite de alguna manera ir como cotejando qué tal va la cosa, ¿no? Como en qué va. Este último libro de México, bueno, vamos a ir mezclando la conversación, pero ya que hablaste sobre este libro, La obra maestra del diablo, ¿no? Esa es como la bajada de este libro, que es justamente un proceso de observación o de acopio de observaciones históricas, a propósito de que por tu trabajo has viajado mucho a México, lo conoces, bueno, como se puede conocer México, ¿no? Así, digamos, Claro, por mordidas, ¿no? Como por mordidas. Y me sorprendió mucho lo que generó en esa presentación, lo contaba, recién tuve la posibilidad de ir y estar ahí con Alberto, que tuvo una charla ahí con un moderador que le iba dando pies para contar acerca de este libro, ¿no? Y lo que llamó la atención en el mexicano y en la mexicana, al menos de los que estaban ahí en esa sala de conferencia, en donde fue el lanzamiento del libro en Ciudad de México, la gente se desatornillaba de la risa, pero también a veces como que tenía una mirada como, este tipo sí, nos está haciendo reír con cada comentario, pero también nos está pisando los callos y nos huevea firme, ¿no? Nos está hueveando todo el tiempo, ¿no? Cuéntate un poco cómo fue eso. México, entiendo, por lo que comentabas ahí también, es un país que te seduce mucho, que siempre te ha gustado y te ha dolido al mismo tiempo, ¿no? sí, me duele. Cuenta un poco como Mm, tu vínculo con México y cómo llegaste a esto de escribir una obra como dedicada sí. a esa forma de ser, ¿no? Mi vínculo con México es súper potente porque desde niño tuve contacto con México y la cultura mexicana. Y luego todas las veces que he ido y toda la gente que he conocido y todo lo que me ha marcado en términos históricos, visuales, culinarios, es un país que es súper complejo. No conozco otro país tan complejo como ese. Japón, probablemente. Pero la llaga abierta que tengo con México, que es, esas llagas que duelen, pero pican y es rico rascarse, es justamente esa relación de amor-odio que tengo, con el todo, y que lo tiene cada mexicano, y de ahí quiero que me den la nacionalidad, que es como que no hay cosas que no se pueden creer. Y cuando dices que les estoy pisando los callos, creo que tiene que ver con que en general lo que yo trato de hacer voy a a retroceder un poquito. Sí, Siento que vivimos en una época en donde todo el mundo está constantemente dándote respuestas. O sea, cada vez que abres un Instagram, son miles y miles y miles de personas diciéndote qué es lo que tienes que hacer, cómo comer, cómo ejercitarte, la mejor forma de doblar camisas, cuáles son los países y la foto que tienes que tomarte, cuál es la verdadera religión. Todo es respuesta, 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 respuesta claro. a preguntas que uno nunca se hizo. Y siento que en general, em, cuando abres este gran templo del onanismo ególatra, que es Instagram, en donde todo el mundo está queriendo ser alguien, queriendo mostrarte y queriendo mostrarse, em, faltan espacios donde te inviten a cuestionarte cosas o te inviten a preguntarte cosas. Mi trabajo con respecto al libro de México y con respecto a, en general, mi obra, fue muy amamantado por gente que te preguntaba cosas, Claro. ¿no? O sea, a mí Quino me preguntaba cosas, Cortázar me preguntaba cosas,
los panchos me preguntaban cosas. De una u otra forma, esa fue mi crianza. Y hoy lo que yo trato de hacer cuando hago el libro de México, lo que trato de hacer cuando hago un libro de o una viñeta o lo que sea, o cuento un cuento o charlo contigo es preguntar, o sea, pedirte que te preguntes básicamente. Y si te funciona, y si no te funciona, no te funciona. El libro de México, si bien tiene muchas como observaciones, son observaciones que parten desde mi curiosidad. Claro, Y esa curiosidad espero que sea lo que se contagie al final y termine haciendo que quien sea que lo lea diga, ah, claro, ¿cuál es la lógica detrás de esto? O sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué hacemos esto? ¿De dónde nos viene esta otra cosa? Y, y, y tal vez por eso es que un libro como el de México y una sala llena como en la que estuviste el otro día, claro, terminan viéndose y al mismo tiempo un poco adoloridos porque te obliga a verte, o sea, te invita a verte a ti mismo, que es algo, insisto, es lo que yo consumo. O sea, si algo no me está cuestionando o no me obliga a cuestionarme, para mí no tiene ningún valor, desde en todo sentido. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que el humor esté bien solo para reírse. Yo consumo memes y me parecen buenísimos. Sin embargo, los memes que más disfruto son aquellos que digo: "Dios mío, cómo esta persona unió estas 2 cosas y claro, de dónde sale", y me hacen de una u otra forma te modifica, te mueve un milímetro el eje. claro. Em, si no, ¿cuál es el sentido? O sea, para mí no tiene, mucho sentido el consumo por consumir en general. Mm. ¿Sabes qué? Preparando esta conversación, que tampoco la preparé tanto, porque bueno, tengo la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo, conocer a tu familia, qué sé yo. Entonces, claro, tengo entradas, ¿no? Por dónde llevarla. Pero estuve revisando, y acá quiero hablar del reconocimiento y el trabajo, estuve revisando muchas entrevistas y muchas reseñas sobre tu obra, ¿no? Y de pronto caí en cuenta que la mayoría de los reviews sobre tu trabajo y las entrevistas más interesantes que te habían hecho, ¿no? Las más largas, las más, qué sé yo, más trabajadas desde algún lugar, no eran chilenas y eran de medios extranjeros. Eh, y acá podemos conversar desde dos aristas, ¿no? Uno, la falta de espacios o de crítica cultural o qué sé yo que hay en Chile. Y por otro lado, el reconocimiento y la mentada frase esa de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero me sorprendió que al menos, no sé, el 90% de las cosas que leí sobre tu obra, cosa que habla muy bien de tu instalación en América Latina, sin duda, como un tipo reconocido ya, asentado y que le habla a todos esos públicos, lo que es bueno. Pero por otro lado dije, ¿y no le pasará a Alberto en algún momento que se preguntan, puta, ¿por qué nadie me hace una nota en mi país así como Dios manda? Obviamente te han hecho, pero la mayoría son de afuera. ¿Cómo te llevas con eso? Yo no lo había notado. O sea, Bueno, eh, te lo cuento. gracias. Yo, de nuevo, yo no hago esto por figurar. Para mí las entrevistas son parte del rock y muchas veces son espacios donde me divierto. O sea, eh, para mí las entrevistas también son, de nuevo, son oportunidad de contar historias, que es lo que realmente me interesa a mí. Claro, Em, y yo creo que en Chile, y aquí acaba de venírseme a la cabeza una, un comentario alguna vez que estuve con un amigo argentino en Chile, ajá, que llegamos a Chile, y estábamos, caminando, qué sé yo, y un rato me dijo: "Oye, pero nadie te reconoce, ¿por qué me van a reconocer?". claro, claro. Me dice: "No sé, en Buenos Aires caminas y, yo he visto que la gente te reconoce, ¿por qué aquí no te reconocen?". Y yo dije: "La verdad no tengo idea, no, ni siquiera me lo había cuestionado". Em, y primero, porque no subo mi cara a redes sociales en general, mm. Claro. El Alberto. a también es un país súper, súper poco dado a, por ejemplo, en mis firmas de libros en México o en Argentina pueden durar horas.
La última vez que firmé libros en Chile llegaron 18 personas. Y que, pero ya, y tú, como observador, ¿no? Como en esa capacidad, ¿qué hay ahí? Creo ¿Qué lees ahí? que es idiosincrasia. Yo creo que es, o sea, voy a pasarlo a otro campo. O Ok. sea, en Argentina tú ves gente haciendo fila en un restaurante durante 40 minutos porque quiere comer en ese restaurante. En Chile me ha pasado 1000 veces de estar con grupos de amigos que llegamos a un restaurante y nos dicen: "Oye, tienes que esperar 15 minutos", y no, nos vamos, y después tienes que manejar 15 minutos, llegas a un restaurante donde tienes que hacer otros 15 minutos de fila. Es es muy raro. O sea, como que al chileno no le gusta esperar por nadie, creo yo. Eh, También hay un tema de que tal vez no darle la importancia al otro, sentir que eres quizá, yo no tengo por qué hacerle sentir a esta persona, no sé, pero la verdad no lo sé, no lo he Pero pensado. no te importa, digamos. O sea, tampoco es algo en lo que, claro, no es algo en lo que hayas pensado, no te habías dado cuenta, pero claro, yo tengo la impresión que eso de no ser profeta en su tierra, qué sé yo, si bien es un dicho súper manoseado, digamos, y por ahí debe ser cierto, ya que lo comentan tanto, es un lugar común, un cliché, pero claro, en algún lugar eso podría como doler, como ¿por qué? ¿Por qué si gran parte de mi obra la he hecho desde Chile? Mis primeras entrevistas, mis primeros contactos con gente ligada al mundo de la cultura fue en Chile. ¿Por qué O sea, eso yo nací en no tiene el Chile, reconocimiento? Sí, a nivel profesional, yo nací en Chile. claro. Y es por eso que generalmente cuando me preguntan dónde soy, mi respuesta es chileno, porque mi primer dibujo real fue en Chile. Pero recuerdo alguna vez que fue gracioso que, estaba yo publicando en Perú, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en España, y no publicaba en Chile. Y recuerdo haber llamado a algún periódico, ¿Ya? decirle: "Hola, ¿sabes qué? Soy Alberto Montt, soy dibujante, te quiero mandar las cosas que hago, que están en este periódico, en esta revista, en este, ¿no? Eh, y me gustaría hacerlo en Chile". "No, no, no, es que no tenemos presupuesto para eso". Yo le dije: "No importa, o sea, yo solo quiero estar". Y me dijeron: "No, no tiene ningún sentido tenerte acá". Entonces, em no quiero decir que no se aprecia, porque estoy seguro de que se aprecia. Eh, no quiero decir que no les importa a su gente, porque estoy seguro de que sí les importa. O sea, hay muchos dibujantes que son muy queridos y que estoy seguro que la gente está ahí, no necesariamente para las firmas, pero están ahí. O sea, mala imagen, no sé, es un tipazo y todo el mundo lo ama, es un gran dibujante. La Catalina Wood, lo mismo. O sea, hay gente y hay cariño. Eso no se condice con lo otro. Por lo tanto, a mí tampoco me importa tanto, ¿me explico? Sí, sí. No me importa tanto si no te dan bola, porque yo sé que el cariño sí está. Quizá por eso tampoco lo he notado tanto. Em, Sí. ¿Se cortó? Sí, no, no, ahí me escuchas. Sí, ¿no? Sí. A rato se va, porque Sí, a Francia rato es se va. el mundo del Wi-Fi. Sí, claro. Es verdad. Oye, Oye, quiero que hablemos sobre una de tus amistades más reconocidas con la persona con la cual has hecho cosas que te han, digamos, en el mundo de la ilustración, en otro formato, y también, nada, como un amigo tuyo que es muy admirable, digamos, uno de los ilustradores más destacados que duda cabe de América Latina. Debe estar en un podio ahí instalado, y es lo que ha pasado con Liniers, ¿no? El ilustrador argentino. ¿Cómo se dio esa historia? Porque uno supone, claro, entre tanto mercado, ferias internacionales y todo, claro, seguramente hicieron buenas migas, ¿no? Y buena onda, pero de ahí a trabajar juntos en Los Ilustres, en hacer un podcast juntos como la vida La es vida es increíble. maravillosa, la La vida es, vida es claro, increíble. la vida es increíble, eso, tal cual. Sí. Bueno, ¿Qué onda? ¿Cómo se conocen él con fue mi Liniers? profesor en la primaria. Entonces, ¿En serio? No, 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 idiota. no, no, es un chiste que le estoy copiando a unos amigos que hacen ese Buenísimo. chiste, y una vez que lo hacen, el otro no puede negarlo. Excelente. No, a Liniers lo conocí porque yo era muy fan y en la época en que iba a Argentina,
una amiga en común nos presentó, porque a mí pedido, digamos. Y, y ahí partió una amistad muy rápido. O sea, la primera vez nos conocimos, él no me dio pelota, me regaló 2 cosas de merchandising, me mandó para la casa, y Claro, luego nos volvimos a ver en Chile, y de ahí en adelante como que no nos separamos. Em, para mí, tal como tú dices, está en un podio. Para mí es probablemente el mayor ilustrador y humorista, independientemente de que te guste lo que hagas o no, sí, como su obra es súper trascendente a nivel mundial, no claro, solamente en Latinoamérica. Entonces, siempre hay esa admiración. Y luego hay una especie de comunión desde lo conceptual. Es una amistad que yo valoro muchísimo. Es un tipo que admiro mucho y probablemente una de las personas con las que más me río en general. Entonces, sido súper fluido y súper divertido. O sea, el podcast, como todo el mundo tiene un podcast, digamos, pero, fue la necesidad de encontrarnos nuevamente en momentos de pandemia, donde todo el mundo estaba encerrado, claro, después de ir girando por Latinoamérica haciendo este stand-up, que es un invento idiotísima que hicimos justamente para vernos, porque es como, em, yo lo extraño mucho porque me estimula. ¿Vos viste que hay poco lo que te decía hace un rato? Liniers es una persona, y me pasa mucho con algunos amigos argentinos, en que después de una conversación larga, termino con más preguntas que respuestas. claro, Y eso para mí es valiosísimo. Y es una de las, o sea, sin dudas, para mí, cuando comencé a ilustrar, cuando comencé a publicar en Argentina y comencé a estar más en contacto con ilustradores y gente del mundo de la cultura en Argentina, a mí se me abrió mucho la cabeza, porque fue como, ¿por qué todos saben de cosas que yo ni siquiera sospeché que existían? ¿Y claro. por qué hilan ideas? No sé, o sea, por decirte algo. ¿Ya? Porque en general, nosotros conversamos, o sea, no nosotros, tú y yo, sino como estamos acostumbrados a una conversación más liviana, y estos idiotas se toman todo muy en serio siempre. Claro. Y eso a mí me llamó mucho la atención, y en especial cuando la gente tiene un poco más de cultura, o tiene un poco más de vida, un poco más de contacto, un poco Ah, más de mundo. em, es muy impresionante. A mí de verdad me impresionó mucho. No es que sea argentinofílico, pero es cualquier persona que ha estado en contacto con un grupo de gente interesante al otro lado de la cordillera, sabe que están locos todos, y es parte del encanto. Em, claro, y con Liniers, esa amistad es un poco eso, es como, y yo creo que en ese sentido es un poco recíproco el tema no puedo creer que este imbécil esté pensando esto, y al tiempo después llamar y decir: "Oye, ¿sabes qué? Sí, tenías razón", o se me ocurrió otro argumento. Es parte de esa dinámica. Es un poco un juego humorístico, intelectual, que a mí me estimula mucho. me acuerdo, Alberto, cuando estabas presentando el libro sobre México hace poquitos días acá en la ciudad. No sé si el moderador o alguien del público en algún momento dijo, bueno, y si lo hiciste sobre México, ¿lo podrías hacer sobre cualquier país? Este ejercicio de observación de alguna manera retratar sus ansiedades, sus fanatismos, sus locuras, sus inconsistencias, etcétera, ¿no? Que es como sacar una radiografía al modo de ser mexicano, ¿no? Ujú. Para las personas que no lo han leído ni saben de qué va el libro. Va de eso. Entonces, alguien te dijo, oiga, y sobre Colombia, ¿por qué no hacerlo sobre Colombia? Y ahí yo pensaba y decía, sobre Chile. O sea, Alberto, o sea, tiene más de chileno que de mexicano, al menos aparentemente, o por cuna, o por historia. ¿Cuál es tu relación como desde ese punto de vista con Chile, ¿no? ¿Qué estás leyendo hoy sobre el país, aquel Uy, uy, que ya no qué estamos? tiempo. Eh, yo creo que en general, si tuviese que hacer un libro sobre Chile, yo sé que aquí voy a herir susceptibilidades, pero lo termino en 6 hojas. O sea, Chile es mucho más simple que México. Tenemos una historia mucho menos compleja. Y tenemos una historia reciente que ha sido muy,
muy destructiva y muy, homologadora, si se quiere, ¿no? O sea, Chile es un país en donde hoy en día, hoy, solo hay blanco y negro. O sea, las escalas de grises, desde hace 25 años que vivo allá hasta hoy, se perdieron absolutamente. Entonces, hoy en día nos hemos convertido en una especie de caricatura de lo que éramos hace algunos años, y justamente por esta polarización absolutamente estúpida y, y esta falta de, falta de amor, falta de amor y de interés por conversar. Entonces, de una u otra forma comienzas a entrar en una especie de círculo vicioso en donde estás conmigo o estás en mi contra, y eso a nivel idiosincrasia eh, te aniquila, te anula, te borra, te aplana. Y entonces ahora para mí contar un libro, o sea, hacer un libro y contar cómo es el chileno, terminaría siendo más una caricatura que una observación. Y es porque, me incluyo, nos hemos caricaturizado mucho, Iván. O sea, el nivel de aplanamiento es brutal. Y en todo sentido. O sea, em, y nos han vendido también una cosa que, bueno, en general todos los países la tienen, pero es un chauvinismo exacerbado que solamente le es útil a la clase dominante. Y no es que me quiera poner Karl Marx en No, este sí, asunto, sí, 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 te entiendo. pero es, o sea, terminamos siendo peones, peones, no opinamos. El proceso constituyente es una prueba de ello. O sea, desde el 18 de octubre, que fue una maravilla, hasta el final de la historia es, es 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 un ridículo. récord mundial, digamos. Es un récord mundial, es una comedia de errores, es un libro de terror, es un manual de uso de la masa, es todo, es increíble. Pero, de nuevo, si tengo que hablar de la culinaria, de los gustos, me es mucho más difícil que un libro, que un país como México. Esto no quiere decir que sea mejor, solo quiere decir que tiene eh, un entramado muchísimo más extenso y largo. Y y no sé cuántas etnias existen en México, 200, 300, y que están palpitando hoy en día, que no son, o sea, nosotros tenemos 7, ¿cuántas son? 8, Sí, y por ahí algunas deben ser. Y algunas ya casi extintas, ¿no? creo que yo no vi un aymara en Chile nunca. Y está considerada un Sí, claro, me claro. pueden decir: "No, es que no Un pueblo estuviste en el", originario. bueno, es que justamente no estuve ahí, en cambio en México tú ves esas 200 Sí, tomando el metro, o sea, sí, o claro. en Ecuador, por ejemplo, sin ir más lejos, Ecuador, que es un país mucho más chico que Chile, Claro. en lo cotidiano usas palabras indígenas. Chile está totalmente aplanado en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, me es más complejo, me es mucho más complejo. En esa conversación, que fue la última en la que pude estar, que estaba sosteniendo con otra persona, pero que de alguna manera estábamos todos ahí mientras presentabas tu libro, hablaste de lo importante que era para ti, a pesar de esta cosa media gitana, de andar por todos lados, de vivir hoy día en Francia, en Eu- Europa, que tiene otra historia que la que te conformó. Dijiste, no quiero que mis hijas, por ejemplo, pierdan el arraigo con Latinoamérica. Para mí es muy importante, y me quedó marcado eso, es muy importante que vivan la latinoamericanidad, con todos sus bemoles, sus grises, ¿no? Ya que hablábamos de la falta de grises. ¿Cómo estás haciendo ese trabajo como latinoamericanista integrista que eres, ¿no? De alguna manera, como Sí, fundamentalista. Eh, suena un poco idiota, y cuando lo digo, me veo desde afuera y digo: "Ay, pero, ¿de qué se las da este pelotudo?". Pero sí, soy súper latinoamericanista. Yo extraño con dolor Latinoamérica, con todo y el caos, y, y el arraigo que yo les puedo transmitir a las enanas, y esto puede que sea muy, eh, puedo decir lo que es muy, muy superficial, pero no es solo a través del oído y la boca. O sea, para mí, el darles de comer Latinoamérica y hacerles escuchar Latinoamérica ya es bastante, ¿no? O sea, eh,
almorzar empanadas con Atahualpa Yupanqui de fondo es mi única forma, y contar historias, o sea, cada vez que puedo, cada vez que se da la posibilidad de hablar un poco de mi niñez. Pero de nuevo, es muy extraño porque yo estoy consciente de que esta Latinoamérica es su fuente alemana. O sea, ¿te fijas? O sea, yo sé que les estoy contando relatos, de Hans Christian Andersen sobre lo que yo viví. Claro, fábulas, ¿no? Son fábulas, pero al mismo tiempo, em, cuando ellas les digo: "Bueno, ¿qué quieren hacer de vacaciones?". Bueno, la una, porque la otra tiene 4 años, no Sí, entiende claro. nada. Pero la que ya tiene 13 es: "No, yo quiero Latinoamérica, o sea, quiero ir a Ecuador, Ah, quiero ir a mira. Chile", porque, justo hoy día, muy idiota, estaba scrolleando ¿Ya? y me apareció un video que se hizo viral hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, El Choro, no me acuerdo, ¿Ya? son 3 niñitos que están en el campo chileno. Sí, sí. Uno está agarrando una bicicleta y salta. Ah, sí, el El otro, tarro, el tarro. el tarro, El el tarro. tarro, el tarro. Yo veía eso y se me erizaba la piel con el olor, o sea, el olor del video. Esa tierra seca, ese pasto, yo sé a qué huele ese pasto, Claro. yo sé a qué huele ese galpón. Había un galpón de madera Sí, atrás. sí, sí, sí. Huele, ¿te fijas? Y no es el olor que está acá. Entonces, eh, yo trato cuando voy a Latinoamérica con ellas de hacer notas al respecto, ¿no? Como, escucha, ese pájaro, huele esta planta o este sabor, porque esa es la Latinoamérica que yo tengo. Escucha esta música, no sé. ¿Sabes qué? Alejandro Zambra, en este mismo programa, hace varios Ujú. capítulos ya, yo le pregunté en algún momento qué es lo que más extrañaba de Chile, ¿no? Alejandro ya lleva más de 5 años acá en México y varios más, digamos, y es probable que haga parte de su vida acá, de aquí en más. Y él me decía el olor. O sea, ¿cachai? Como justamente de lo que tú me estás hablando era lo que más extrañaba. Sí, Y hay que descomponerlo eso para poder hablar de eso, ¿no? Porque es un olor, es un sentido que no tiene que ver con el que es que discurso, ¿no? te activa es que es imposible. Y esto espero que les pase a ellas, porque, a mí me pasaba cuando vivía en Ecuador, que de repente oía, en esa época, que era una mierda, pero que era yo oía los guasos quincheros, que era lo que mi viejo, que es muy de derecha, me hacía escuchar. Claro. Y aún así, cuando ¿cómo pretenden que lo crié de potrillo? Y yo lloraba como imbécil. Sí, claro, es que es muy triste ese tema, Es muy fuerte, convengámoslo, es es muy fuerte. terrible esa weá. Yo quiero eso, ¿te fijas? O sea, me encanta que de repente, eh, puedo poner Simón Díaz, porque de nuevo latinoamericanista, no es solo Chile, y veo a mis 2 hijas con la mano en el corazón, y es como, ya, lo logré, me voy, fírmenme, tengo una hija que llora con Simón Díaz, suficiente para mí. Listo, estoy pagado. Estoy pagado, cumplí como padre, digamos. Pero se maneja raro, se maneja, es que soy muy privilegiado, Iván. O sea, vivo acá y puedo ir. Eso no lo tiene todo el mundo. Claro, Yo me imagino quienes tuvieron que irse de Chile y no poder volver en 20, 30 años, no sé cómo lo hacían. Pero no es por Chile, no es por Chile, no es por el concepto, eh, tricolor sí, no, es bandera, escudo. cómo vivían sin el olor, ¿te fijas? Porque, un poco lo que te decía al principio, yo llego a Ecuador, el olor de lluvia en esas plantas, pero también lo tengo en Colombia, también lo tengo en Costa Rica. Entonces, yo llego a Costa Rica, igual tengo infancia. A Claro, pesar de bueno, hay otros rollos ahí, pero para mí es eso, es como el ¿a dónde vuelves que huela esto? ¿A dónde? Y cuando cocino empanadas acá es una fiesta, porque apenas metes cebolla y comino en esa olla, es es Chile de nuevo, es sí, Latinoamérica, claro, o y ahí hay, pero de nuevo, no es Chile en sí mismo, es memoria, es construcción de tu personalidad, de tu historia. Y eso es lo claro. que quiero transmitir a mis hijas, pero tampoco quiero que digan: "Ah, Chile".
Al partido, porque esta es la pregunta típica cuando jugaban Chile y Ecuador, que la gente me decía: "¿Y por quién vas? ¿Por Chile o Ecuador?". Y la verdad es que me importa un carajos. O sea, voy por el partido. No me Claro. importa, lo que me importa es otra cosa, es la Hay fibra, es como la por esa estructura. experiencia, ¿no? Del juego entre dos países que pertenecen a ese continente. A ese continente, ese continente. Mm, Este continente tenemos una suerte con toda la mierda que tiene, una suerte, sí, todo, sin la duda. música, la cocina, Es los increíble. paisajes, La es verdad una que sí. locura. Oye, Alberto, ya se nos va como terminando el tiempo y no quisiera terminar esto sin saber cómo, como qué es lo que viene. En este momento tengo la impresión que estás como, o estuviste en gira de promoción de este nuevo libro sobre México. No sé si eso quedó, ya está listo, se terminó, o vas a seguir girando por ahí o sigues mostrándolo por allá. Es que ese libro solamente está en México. Es un libro que no tiene sentido fuera de México. Claro, es verdad, tienes razón, obvio, Em, entonces, la próxima parada, mexicana va a ser la Feria del Libro de Guadalajara, claro. espero, diciembre. Antes, hay un par de cosas. Voy a estar probablemente en noviembre en Chile, acompañando a Johansen y a Liniers, Ah, que van a perfecto, qué tener un bueno, show. qué bonito eso, sí. Y en medio probando cosas. O sea, yo dibujo porque es la forma que se me hace más fácil para contar historias. Me encantaría, si tocase música, me encantaría estar haciendo un libro, o sea, un libro imbécil, ¿viste? Un libro para un disco. Y ahora, quiero empezar con guiones, fíjate. Ah, mira, qué bonito. Tenemos un plan para contar historias ahí, que en la misma tónica, porque al final tampoco puedo huir de mi forma de ver el mundo. Sin duda. Eh, y vamos a ver qué resulta. De nuevo, todo es experimento y todo es juego y y no sé, la verdad es que no sé. No sé para dónde va la micro. No tengo idea. Eso también me agarra a ratos una Pero, sensación pero vas, pero vas arriba. sí, 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 o sea, es que tampoco puedo bajarme, o sea, la bajada es dolorosísima. Sí, claro. Es, de esa es esa sensación que a ratos me agarra, yo creo que a todo el mundo le agarra como de decir: "No he hecho nada, Increíble. no he hecho nada. Tengo 52 años y todavía no he hecho nada", que yo pueda decir: "Ya, okey". Con excepción de hacer que mis hijas lloren con Simón Díaz, todo el resto es como, Que es mucho bueno, igual, ¿eh? es un montón, pero Es un montón. todavía tengo ganas Es esa de cosa que te hacer agarra, ¿no? Tengo 50 años y ya no fui Mick Jagger, ¿no? Como, claro, claro, listo, claro. no fui. Ya fue. O sea, un término medio. Claro, uno tampoco pide tanto, ¿no? Algo por ahí, Exacto. como en la mitad de camino, qué sé yo. Claro, Sí, sí. un término medio. No estoy pidiendo, pero ahí también te pones a pensar que eso querría decir que de cada 100 personas tú deberías estar alrededor de los 50 y es muy difícil, muy difícil. Es muy Hay mucho difícil. talento, La verdad que sí. mucho talento. La verdad que sí, uno se pone a ver Got Talent y se mete debajo de la sábana, ¿no? Dice como, mierda, ¿cómo canta así esa persona? Y se la encontraron en la calle, ¿no? Sí, exactamente. Impresionante. Alberto Montt, ilustrador, comediante también un poco, ¿no? Desde muchos lugares, observador fino de los procesos sociales y culturales también, y con ello ha ido construyendo su arte. Alberto, un placer tener esta conversación contigo. La verdad, hacía mucho tiempo que quería tenerla. Bueno, vamos a seguir por WhatsApp, qué duda cabe, y cuando andes por acá, por México, yo por allá, y nos vamos a estar encontrando sin duda, Vente. porque el cariño es muy genuino y la admiración también. Así que te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por haber sido parte de este ciclo de conversaciones de Dos en la Ciudad y te mando un abrazo muy grande. Yo te mando otro de vuelta. Qué rico estuvo.